vuelta, después de la hora del almuerzo en Argentina y media tarde en España y almuerzo temprano en el resto de América Latina. Ahora tenemos un super panel lleno de amigos y amigas, coordinado por una chica TIC, una amiga, María José Calvo. Ella tiene el cargo de gerente, en inglés es Regulatory Compliance Manager, que sería como una gerente de temas regulatorios y de compliance de AT&T. Y ella les va a presentar a los panelistas y aprovecho para saludar a la Subsecretaría de Tecnología de Información y Comunicaciones de Jefatura de Gabinete de Ministros, que también nos ha ayudado en la organización del evento y es una especie de coanfitrión de este evento. Ahí la veo a Majo, que está en su casa. Majo, querida, ¿cómo estás? Hola Olga, ¿cómo estás? Bueno, querida, tenemos un super panel, tenés una hora y media, pero nos podemos eventualmente, si la cosa es divertida e interesante, extender un poco más porque después hay un break. Sí les quiero decir que este es un panel súper relevante para Internet porque sin infraestructura no hay Internet. O sea, si no tenemos la capa 1, para los que son técnicos me van a entender, pero si no tenemos cables, infraestructura inalámbrica, fibras ópticas y todo eso, no hay ninguna de las otras cosas, ni redes sociales, ni fake news, ni tendríamos todo esto que tenemos ahora. Así que bienvenidos todos y yo voy a estar acá. Después al final, si tenemos más preguntas de la audiencia, me sumo al panel. Pero siempre estamos acá con el equipo técnico para cualquier cosa que necesite. Majo, todo tuyo. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a Olga y Adrián por esta invitación tan especial a participar de un evento tan importante que esta vez nos toca hacerlo de forma virtual. Y a su vez, a mí me toca ser moderadora de un equipo y de un grupo de profesionales con tanta experiencia en el sector, cada uno de ellos cumpliendo diferentes roles que de mi punto de vista son esenciales para poder lograr y seguir desarrollando países y economías digitales en la región. Seguramente todos estamos participando de millones de eventos virtuales, reuniones, conferencias, donde hay frases que se escuchan en todos este tipo de reuniones, como por ejemplo hiperconectividad, conectar a los no conectados, despliegues de infraestructura, reducción de la brecha digital. Y todas estas palabras son fundamentales para poder seguir creciendo en las economías y poder seguir desarrollando eh, infraestructuras en la región. Por eso, un poco como les contó Olga, a mí me toca moderar un panel en el cual cada uno de los actores o cada uno de los participantes nos va a contar cuál es la situación actual de la infraestructura en la región y también cuáles son los objetivos y perspectivas que existen de futuro, de cara a futuro en Latinoamérica respecto al despliegue de infraestructura. Antes de empezar, creo, cuando estaba organizando el panel, que me pareció importante destacar algunos puntos que son esenciales al momento de pensar en despliegues de infraestructura, en crecimiento, desarrollo de economías digitales, en reducción de brechas digitales. Y dentro de esos 4 puntitos que señalé, uno de ellos es el tema que para mí es esencial, el diálogo y la cooperación entre los diferentes actores para atender a las necesidades del sector. Sin planear agendas digitales en forma cooperando entre los diferentes sectores, se hace un poco difícil y casi imposible poder lograr este tipo de crecimiento en la industria en infraestructura. Otro de los temas que también creo muy importante es el tema de las barreras municipales. Y cuando hablo de barreras municipales no es que solamente hablo de tasas o impuestos municipales, sino también aquellos procesos burocráticos que llevan a no flexibilización o a demorar el despliegue de infraestructura en las zonas vulnerables.
Y también un tema, cuando hablamos de municipios, creo que es importante, es el tema de la educación a la población respecto a la instalación de antenas o al despliegue de infraestructuras en las ciudades. Otro punto importante que me pareció bueno destacar es el tema de la asignación de los fondos del Servicio Universal. La asignación de los fondos del Servicio Universal debería estar basada en proyectos y que todos los actores del sector puedan tener la libre participación, o sea, que sean concursos abiertos y que tengan como prioridad o como objetivo dar conectividad a aquellas zonas vulnerables donde por falta de incentivos el sector privado hoy por hoy no está llegando a estas zonas. Y por último, y muy importante, es el tema de promover condiciones claras de competencia basada en políticas públicas que que le den a los inversionistas seguridad al momento de invertir. Regulaciones flexibles, porque sin inversión es imposible o muy difícil dar un servicio de calidad a los usuarios finales que hoy en día es prioridad darles conectividad y servicios de calidad a los usuarios finales. Habiendo dicho esto, bueno, como Olga dijo, vamos a tener al final de los paneles unos minutos o 30 minutos creo para poder hacer consultas a los panelistas, así que pueden enviarnos las consultas por Zoom y ellos van a estar, nosotros vamos a estar monitoreando el Zoom para poder hacer las consultas. Habiendo dicho todo esto, le voy a dar la palabra a Anabel Cisneros. Anabel Cisneros es una de las chicas TICs también. Ella es directora de ARSAT y algo muy importante es que es una de las primeras mujeres que cumple un rol jerárquico en ARSAT. Así que bueno, Anabel, muy bienvenida y es todo tuyo el panel. Bueno, muchas gracias María José por la presentación. Quiero dedicar unos minutos para agradecer a la invitación a esta Escuela Argentina de Internet que este año se hace 100% virtual. Creo que realmente ha sido un desafío organizar este evento con los tiempos que conllevan. En lo particular tengo la suerte de haber participado durante más de un evento, tanto de la South School of Internet Governance como de la Argenci, la Escuela Argentina de Internet, y siempre es un placer compartir desde distintos lugares esta cuestión de las múltiples partes interesadas en las cuestiones relacionadas con la Internet. Hoy me toca ocupar un rol en la empresa argentina de telecomunicaciones, que es ARSAT, pero quiero destacar también que no solo, digamos, es un gran orgullo para mí, esto que decía María José de ser la primera mujer que integra el directorio de esta empresa, sino también haber encabezado la presidencia de Internet Society y que encabezo actualmente, y también poder participar de las actividades de CONAE recientemente. Así que bueno, quisiera compartirles la pantalla con una breve presentación que les estaré comentando sobre ARSAT. Como les decía, bueno, ARSAT es la empresa argentina de Internet. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, se ve perfecto, Anabel. Buenísimo. ARSAT tiene como rol estratégico la implementación de las políticas de Estado del acceso universal a las tecnologías de información y la comunicación. La misión es ayudar a achicar la brecha digital, ser el brazo ejecutor de las políticas públicas de Internet del Estado argentino y sobre todo contribuir en esto que decía al principio de la presentación, en brindar infraestructura de conectividad de alta capacidad y de alta calidad en los lugares donde muchas veces es difícil llegar con inversiones privadas, y también ser el brazo ejecutor de conectar en aquellos lugares donde
de otra manera sería imposible llegar con una capacidad física. Una de las cosas que lleva adelante ARSAT dentro del marco, digamos, de su creación es la Ley del Desarrollo de la Industria Satelital Argentina. En noviembre de 2015 se sanciona la Ley 27208, que es la ley, digamos, que da inicio al desarrollo de la industria satelital argentina y pone los lineamientos sobre ese desarrollo, y es declarada como política de Estado y de prioridad nacional todo lo que respecta a la construcción y operación de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, puesta en cabeza de ARSAT. Este plan está pensado para la demanda y para los servicios en un rango de años de 2015 a 2035, y este plan, digamos, contempla todo el acceso a las comunicaciones satelitales, pero también la construcción de un nuevo satélite. Como ustedes saben, ARSAT lleva adelante la operación de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, y esta ley contempla la construcción y la operación de un tercer satélite que va a formar parte de la flota de satélites argentinos geoestacionarios. Ese satélite, inicialmente llamado ARSAT-3, y que hoy llamaremos a partir de este año, que se ha relanzado la construcción y la puesta en marcha de este proyecto, ARSAT Segunda Generación 1, y tiene que ver con el cambio, de alguna manera, de la plataforma tecnológica del satélite y la inclusión de una nueva banda del espectro radioeléctrico para lo que son los servicios de comunicaciones satelitales. Actualmente los satélites en operación de ARSAT operan en banda C y banda KU, y este satélite, a incorporarse a la flota, incorporará la banda K, digamos, y para lo que hace también que se puedan brindar servicios de internet satelital de alta eficiencia y con un mayor aprovechamiento mayor eficiencia espectral, mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Este plan que les mencionaba de 2015 a 2019 no tuvo ninguna acción, por lo cual no se pudieron ejecutar ninguna de los planes, ya sea del inicio de la construcción, como ninguno de los hitos que lleva a la construcción de un satélite. La industria satelital es una industria que lleva muchos años cuando se desarrolla en un país, y no puede hacerse de un día para el otro, por lo cual llevamos 4 años de atraso en esta construcción, así que este ha relanzado en febrero de 2020 el plan, lo cual nos implica trabajar con tiempos bastante ajustados y con un cronograma bastante complicado para llegar a la construcción y el lanzamiento del satélite en 2023. Bueno, dicho esto, que tiene un poco que ver con el espíritu de la creación de la empresa argentina de telecomunicaciones, quiero contarles también que ARSAT brinda servicios de conectividad a través de la red federal de fibra óptica, que es la red troncal y es el backbone de infraestructura mayorista, uno de los más grandes y extensos de nuestro país, que conecta más de 1.300 localidades de todo el territorio argentino, y que tiene a la actualidad más de 33.000 kilómetros de fibra desplegada en todo el territorio nacional. Comúnmente nosotros esta red, este backbone, lo conocemos como REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, y es una política de Estado, lo cual implica acortar las brechas digitales entre los grandes centros urbanos, que normalmente tienen más de una posibilidad de conexión, con aquellos pequeños pueblos o lugares muy alejados de centros urbanos que no llega conectividad física por intermedio de una fibra óptica. Así que es por eso que esta red troncal o este backbone es uno de los pilares de conectividad que tiene el Estado Nacional para llevar acceso de Internet en condiciones de igualdad y calidad para todos los argentinos.
Acá les quiero mostrar algunos números de esta red. Agosto de 2020, estamos hablando que tenemos alrededor de 34.500 kilómetros de fibra óptica desplegada, fibra oscura, que se llama, y de los cuales 31.150 kilómetros ya están iluminados y el resto están en proceso de iluminación. Esto implica la conectividad de 24 provincias y, como les decía, es el transporte mayorista de alta capacidad más grande de la República Argentina. Además, también este transporte mayorista de alta capacidad implica un costo bajo, es un transporte que normalmente cuando hablamos del precio de megas mayoristas se está hablando de un precio en dólar, y ARSAT como empresa argentina lleva adelante esta política de Estado con un precio especificado. Otro de los servicios que brinda la empresa argentina de telecomunicaciones es la televisión digital abierta, que lleva implementado y a través de lo que se llama el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, y que brinda en forma gratuita señales digitales en todo el territorio nacional. Actualmente la red de televisión digital abierta cuenta con 90 estaciones digitales de transmisión que tienen un alcance promedio de 60 kilómetros, y cuenta, digamos, con una cobertura, digamos, que llega al 80% de la población, brindando una grilla de señales digitales. Están distribuidas en las principales ciudades de todo el país, pero como les decía, al tener una cobertura tan extensa, el 84%, digamos, de la cobertura terrestre se encuentra cubierta, y además tenés el 100% de cobertura en el transporte de señales digitales a través de los satélites. Bueno, además ARSAT tiene un data center, un centro nacional de datos, que es un centro nacional de datos de alta capacidad, tiene una certificación Tier 3 de uno de los pocos de toda Latinoamérica, tiene 4.500 metros cuadrados, 4 salas de máxima seguridad, y este data center tiene la función principal de alojar los datos del Estado Nacional y dar seguridad al Sistema Nacional de Datos, y además también proveer servicios a terceros de hosting y housing y en infraestructuras como servicio. Actualmente gran parte del Estado Nacional resguarda los datos en el data center de ARSAT, y muchos otros están en proceso de migración, y también tenemos clientes privados donde se les brinda estos servicios. Bueno, algo ya les adelanté, así que voy a pasar rápido esta información que tiene que ver un poco con los servicios satelitales que les comentaba en un principio, que lleva adelante ARSAT a través de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2. No voy a entrar demasiado en detalle para no excederme con el tiempo, pero les voy a dejar la presentación con algunos datos de capacidad, de fechas de lanzamientos de los satélites, cantidad de transpondedores, frecuencias de operación y demás. Bueno, volviendo un poco al objetivo principal de ARSAT y de conectar a todos los argentinos, ARSAT en la actualidad tiene varios proyectos encaminados para este año, que tienen que ver con una tercera etapa de la red federal de fibra óptica para aumentar los kilómetros iluminados, llevarlos al 100% y extender la red a algunas localidades todavía que no siguen desatendidas. Además, la red necesita modernizarse y de alguna manera ampliar la capacidad. Esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad del acceso a Internet y el acceso a los datos, por lo cual ha conllevado en un aumento del tráfico significativo, no solamente para la red de ARSAT, sino para todas las redes de Internet de nuestro país, así que hay que atender esa demanda en forma urgente. En cuanto a la televisión digital abierta, tenemos un plan de inversión para modernizar también esta red, y también una puesta en valor de la plataforma que tiene que ver con modernizar hardware y software actualmente que están, digamos, en etapa de
de phase out. En el centro de datos también tenemos un proyecto de ampliación de servicios y nuevos proyectos de cloud. Y en cuanto a los servicios satelitales, tenemos, digamos, proyectos de ampliar la capacidad de los centros de atención primaria de la salud. Durante esta pandemia hemos conectado en forma satelital a todos los que se llaman CAP o centros de atención ambulantes que han surgido también en torno a atender la demanda de COVID-19. Y también tenemos 2 proyectos de internet satelital domiciliario para dar acceso a internet en pequeñas localidades donde no hay infraestructura física y no tenemos otras alternativas con internet satelital. Bueno, acá unos números acerca del ARSAT SG1 que les comentaba en un principio, que será un satélite de alto rendimiento con una plataforma totalmente eléctrica, llevará conectividad de banda ancha a más de 280.000 hogares. Es un satélite que está pensado para que tenga una mayor eficiencia espectral, con haces puntuales que generan spot o una huella más pequeña, lo cual le da mayor capacidad. Estamos hablando de que este satélite tendrá una capacidad de más de 70 gigabits por segundo y que tendrá un peso, una masa de entre 1.800 y 2.000 kilos, y lo que les decía en un principio, con un cronograma muy ajustado, su puesta en órbita está prevista para el año 2023. Bueno, creo que estoy un poco excedida con el tiempo, así que voy a pasar esto rápido, después en todo caso si hay preguntas les cuento de algunos proyectos más. Y para cerrar les quiero presentar un proyecto que es muy importante en lo particular para mí, pero también lo es para toda la empresa, que tiene que ver un poco de acortar las brechas de género, por lo cual hemos creado un programa de género y tecnología dentro del ámbito de ARSAT, que tiene varios ejes, pero bueno, en todo caso se los estaré contando si hay preguntas referidas a este programa. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anabel, muchas gracias por el tiempo, por cumplir con tu tiempo, eso es muy importante en esta hora y media que tenemos. Luego, como mencionaste, hay algunas preguntitas que yo tengo preparadas respecto a este último punto que acabas de tocar y también algunas otras consultas respecto a ARSAT. Creo que fue clarísima tu presentación en cuanto a qué es lo que hace ARSAT y cuáles son los proyectos que tienen hoy en día en ARSAT. Ahora vamos a seguir con Ariel Graicier. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Ariel. Vamos a seguir. Él es presidente de la Cámara de Internet de Argentina, Cabase. Y si querés contar un poquito más acerca de Cabase, me gustaría que, para que puedas dar una introducción acerca de qué es lo que hace Cabase acá en Argentina. Adelante, bueno, Ariel. Gracias, Majo. Primero es Graicier. Graicier. Y mira que lo tenía anotado, lo tenía anotado. Graicier. Bueno, y también quería agradecer a Adrián, y a Olga y a los organizadores. Siempre es un placer participar de este evento. La verdad, cada vez tiene más importancia, así que muchas gracias por invitarme nuevamente a participar. Bueno, como decía Majo, yo soy el presidente de la Cámara Argentina de Internet, que es una asociación sin fines de lucro, que reúne a todos aquellos que quieren y promueven el desarrollo de Internet en la República Argentina. Tenemos dentro de nuestra asociación distintos tipos de participantes, desde el Estado Nacional, con la jefatura de jefe de presidencia y jefe de ministros, desde el Ministerio de Economía, agencias del Estado Nacional como la AFIP, agencias reguladoras, como 11 provincias, 25 municipios. Tenemos también a todas las universidades nacionales, universidades privadas. Tenemos generadores de contenido, diarios, radios, productores de informes. Tenemos carriers,
tenemos proveedores de accesos, todos aquellos que desarrollan Internet de las cosas en la Argentina, y les hago un anuncio, acabamos de formar y hicimos el lanzamiento el último viernes, la Cámara Argentina de Internet de las Cosas, haciendo un spin-off de ese segmento de lo que hace Cabase, ¿sí? Porque estaba tomando ya entidad propia, así que hicimos un spin-off de toda la parte de lo que era IoT y generamos la Cámara Argentina de IoT. Así que los invitamos también a participar ahí, a todos aquellos que hoy desarrollan software, desarrollan hardware. También tenemos a todas las emprendedores y apps que se generan en el mundo y en la Argentina. Tenemos actores muy chiquititos del interior profundo de nuestro país hasta las multinacionales más grandes que se puedan imaginar, son parte de la Cámara Argentina de Internet, que, como dije, es una organización sin fin de lucro, que lo único que tiene como intención es mejorar el desarrollo y promover el desarrollo de Internet en la Argentina. Así que invito a todos aquellos que quieran participar, que nos contacten y se asocien. En cuanto a la infraestructura, que es uno de los puntos importantes de este panel, Internet es la interconexión de redes. En el mundo, lo que funciona es que no haya un solo dueño y no haya alguien que sea capaz de decir: yo manejo Internet. Y eso está basado en un conjunto de reglas que vienen desde el principio e históricamente, generadas básicamente por un conjunto de ingenieros que trabajan en lo que se llama el Internet Engineering Task Force, promovido por Internet Society, del cual yo formo parte hace más de 30 años, 31 para ser preciso, y que tenemos de alguna manera la intención de hacer que Internet crezca en todo el mundo. Yo tengo una presentación que pasé, yo estoy en este momento en una tablet porque lamentablemente tuve un percance hoy con mi computadora, yo se la pasé a Majo. Si la podés publicar, Majo, por favor, ¿vos podés compartir mi presentación en pantalla? Yo, mientras que intenta María José hacer eso, sigo yo se la pasé a Adrián para ver si la podían proyectar. A ver si nos pueden ayudar con eso. Ahora, por eso, si podían presentarla, y si no, sigo igual como estoy. Entonces, la Internet en el mundo se desarrolla como la interconexión de redes. Y cada uno de los distintos operadores de las redes tienen un protocolo para interconectarse. Ese protocolo se llama BGP y es mundialmente aceptado, se llama Border Group Protocol, y es el protocolo por el cual yo, que soy dueño de una red, puedo intercambiar tráfico con, por ejemplo, la red de la Universidad de Buenos Aires. Y cada red intercambia tráfico con las otras redes a través de ese protocolo. Entonces, en el mundo se desarrollan backbones que van intercambiando esos redes. ¿Podés, por favor, el que está ahí mirando? Ahí está Ariel, Eso, sí, el que pueda avanzar la presentación, yo voy a hablar. La Cámara Argentina de Internet en la Argentina lo que hace es administrar. No sé si pueden compartir esa pantalla, porque yo los veo chiquitito, no se ve pantalla completa. No sé si todos lo ven bien o soy yo solamente el que no veo la pantalla completa. No, ahí se ve chiquito, yo también la veo chiquitito. Bueno, si pueden, sería mejor, porque si no, no se van a ver los detalles. Yo no los veo, por lo menos. Estoy en una pantalla pequeña de una tablet y no lo veo, pero bueno, yo sigo hablando. Entonces, nuestra asociación ha desarrollado lo que a nivel mundial es el backbone de interconexión entre redes. Nosotros tenemos la red, el backbone argentino, que es la interconexión entre todas las redes argentinas. Y eso se produce a través de la interconexión de lo que se llaman IXP, la interconexión de puntos de intercambio de tráfico. Son los lugares donde cada una de las redes intercambia tráfico entre sí. Hoy en la Argentina, Cabase administra una red de 32 puntos de intercambio de tráfico, que, si podemos avanzar en la próxima transparencia, les puedo mostrar la red en lo que se pueda. No sé quién está mostrando, pero si puede, le pediría que avance a la siguiente, por favor.
Ahí está. Bueno, está muy chiquita, no se ve, pero es una red que tiene los 32 puntos de intercambio de tráfico. En Latinoamérica, que es la región que más conozco, digamos, yo formo parte de la Asociación Latinoamericana de Internet y de puntos de intercambio de tráfico, todos los países tienen una red que tiene varios de estos puntos. Argentina es el segundo país, primero está Brasil con 33, hoy Argentina tiene 32 puntos, y después tenemos un montón de países que tienen como Ecuador 3, como Colombia 2, como Perú 1, como Chile 2, y así todos los países tienen esta infraestructura donde las redes intercambian entre sí el tráfico. Hay que diferenciar muy Ariel, bien. perdóname que te Sí. interrumpa, quiero que te quedes tranquilo que tu presentación se ve perfecta en la transmisión. Así Bárbaro, que quédate tranquilo. muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, todo bien, todo bien. No, porque era importante por lo menos que se vean en el mapa de la Argentina los 32 puntos que tenemos interconectados todos entre sí, y donde desde Cabase, por lo menos en la Argentina, nosotros lo que medimos es el tráfico en ese backbone, el tráfico que se intercambia entre los operadores. No vemos el tráfico que cada operador maneja, vemos el tráfico que hay entre los distintos operadores. Y esto es lo que garantiza de alguna manera que no haya alguien que tenga el control absoluto de Internet en una región. Lo que yo les decía, en que en Latinoamérica todos los países tienen varios de estos puntos de intercambio de tráfico, o al menos uno, y las redes, tanto las nacionales como las internacionales, por ejemplo, las fibras ópticas que conectan a los distintos países, se interconectan normalmente a estos puntos de intercambio de tráfico, además de a algunos de los carriers mayoristas que dan servicio en el país. Con lo cual, la infraestructura de la cual se basa todo el servicio de Internet, si hablamos de las 7 capas famosas del modelo ISO-OSI, se contempla hasta la capa 4, porque nosotros hablamos de que todo Internet está basado en un protocolo que se llama TCP/IP, y el protocolo TCP es capa 4, es la capa de transporte. Con lo cual, la infraestructura disponible para poder mejorar y desarrollar Internet en el mundo, y básicamente en nuestra región, está basada por dos partes. Una, las redes físicas, y otra, la parte de interconexión, que es muy importante. Y esa interconexión en el mundo lleva una norma, una ley, que es la de less cost routing, generar el tráfico que tenga menor costo de ruteo. Es decir, en lo posible que el tráfico de una región no se deba intercambiar en otra región para no pagar costos de transporte. Que el tráfico de una región quede dentro de esa región, es decir, el tráfico de un país para intercambiarse entre actores del mismo país no salga de ese país. En 1995, cuando empezamos a dar servicio en la Argentina, nosotros todos los proveedores de Internet de la Argentina intercambiábamos tráfico en Miami, con lo cual pagábamos costos muy caros, y además de en dólares, en latencia, que es el medio por el cual medimos cuánto tarda un dato en transcurrir por la red, ¿sí? Pagábamos costos caros en precio, en costo, en dólares, y en latencia porque intercambiábamos el tráfico de Argentina en Miami. Hoy, el 95% del tráfico de los argentinos se intercambia dentro de la red nacional, dentro de Argentina, dentro de este backbone. Siempre va a ser difícil que tengamos todo el tráfico alojado en nuestro país, pero hoy todo el tráfico de los argentinos se intercambia, o el 95% se intercambia dentro de la Argentina. Todavía hay un poco de tráfico que no está interconectado. Por otro lado, otro de los puntos importantes que quería mencionar y generar después quizás para el debate es que el tráfico en Internet ha estado cambiando mucho en los últimos años, y hoy el 85% del tráfico de Internet es video. Y básicamente son pocas las aplicaciones que manejan gran parte de ese tráfico. Solamente para entender, una película en definición de 4K, ¿sí?, de 1 hora equivale a cientos de millones de correos electrónicos o miles de accesos a páginas web.
Con lo cual, el peso de los distintos tipos de tráfico generan estas diferencias. Nosotros hemos llevado una estrategia en la Argentina desde el 2011 que fue traer a todos esos contenidos a la Argentina, y hoy entre el 85 y el 90% de todo el contenido de video que los usuarios argentinos ven lo tenemos alojado en la Argentina. Con lo cual hemos mejorado la latencia, hemos mejorado la característica de nuestra red. Hoy, dentro del backbone de interconexión, ya superamos el terabit por segundo de tráfico entre prestadores, no la red que tiene cada prestador. Si sumamos lo que cada prestador tiene, la red se multiplica varias veces ese tráfico. Entre prestadores hoy tenemos 1 terabit de tráfico entre todos en esa red de backbone. Con lo cual, el tráfico de los usuarios final ha crecido muchísimo. Hemos crecido en los últimos 4 años con una tasa de crecimiento entre el 50 y el 60% anual. Y acá voy a hacer un dato muy importante. En la Argentina tenemos declarado la cuarentena, producto de esta pandemia, el 20 de marzo. En los primeros 15 días de la cuarentena, el tráfico en la Argentina creció 45% promedio, el equivalente casi al incremento anual. Luego se fue estabilizando y a lo largo del tiempo hoy está estabilizado 35% más tráfico que el que teníamos la primera quincena de marzo. Con lo cual, el efecto de esta cuarentena se sintió y nosotros estamos muy orgullosos porque el backbone nacional y la red soportó ese incremento no planificado, porque las redes se diseñan para el pico y no para el valle. Y la verdad es que la infraestructura argentina soportó. La estructura de casi todos los países soportó este gran crecimiento. Ese 45% fue a nivel mundial muy cercano. En algunos países fue 40%, en otros 38%. Podemos nombrar un 40% en promedio. Pero después se estabilizó, como les decía, en un valor menor. En la Argentina quedamos 35% arriba en el tráfico. Y esto es importante entender porque las inversiones, como bien mostraba Anabel, se planifican a largo plazo, requieren mucha inversión. El 99% de las inversiones se hacen en dólares y entonces hay que planificarlas con mucho tiempo y hay que tener disponibilidad y políticas que las permiten hacer, tanto al Estado Nacional o a los Estados Nacionales como a los privados. Con lo cual, estamos muy contentos que la red nacional haya soportado el crecimiento y que tengamos de alguna manera la planificación establecida para seguir creciendo. Otro parámetro que quería decir con respecto a este tráfico, y ya Majo voy a cortar para tratar de llegar al tiempo, es por favor. Un efecto muy importante que los que administramos redes y los que manejamos la infraestructura tenemos en cuenta. No importa cuánto internet le des a los usuarios, lo consumen todo. Esto es, no solamente esta tasa de crecimiento del 50%, sino cuanto más capacidad le das al usuario, el usuario más quiere. Y esta es una regla que se repite en todo el mundo y mucho más en Latinoamérica. Así que, por ahora de la presentación de infraestructura, dejo acá, después tengo más transparencias o más datos para dar, pero quería por lo menos empezar con esto. Muchas gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, Ariel. Muy clara tu presentación. Creo que marcaste bien el tema del incremento del uso de Internet y la conectividad en este periodo que estamos viviendo. Luego, cuando tengamos el momento de las preguntas, tengo algunas aclaraciones, consultas para hacerte, así que ahora vamos a seguir con Martín Olmos. Él es el subsecretario de Tecnología de Información y las Comunicaciones en Jefatura de Gabinete de Ministros para Argentina. Bienvenido, Martín, y te doy la palabra para que puedas hacer tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, María José. Gracias a los organizadores de Argensig y de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Es para nosotros un gran placer poder contribuir a la realización de estos eventos y participar, en este caso,
en un panel tan destacado y con tantos amigos además. Con Anabel, bueno, prácticamente hablamos todos los días porque trabajamos en conjunto. Con Ariel también tenemos un diálogo muy fluido. Mariliena también hemos hablado varias veces. Y con Oscar León también hemos conversado en el marco de la CITEL, ¿cierto? Bueno, la verdad que María José me advirtió que tenemos un público muy diverso. Algunos de los que están realizando este encuentro, están participando de este encuentro, son estudiantes avanzados universitarios, otros vienen con mayor experiencia en el mundo de las TICs, así que les pido por ahí disculpas si digo algunas cosas que a algunos les resultan más obvias, ¿no? Pero bueno, en Argentina nosotros tenemos en el ámbito de la jefatura de gabinete la Secretaría de Innovación Pública, de la que depende la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que me toca coordinar a mí. No es el único organismo que se ocupa de la regulación del sector TIC, sino que tenemos un ecosistema con un ente descentralizado que es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, y tenemos, como bien lo explicó Anabel, a ARSAT, que es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Y entre las tres trabajamos en forma conjunta y coordinada para diseñar y para implementar las políticas TIC en la Argentina, ¿no es cierto? Y cuando asumimos la gestión, el gran objetivo que nos planteamos es el del acceso universal a los servicios de conectividad y a los servicios TIC. Y esto es así porque, como todos ustedes bien saben, bueno, la Argentina es un país, como toda la región y como gran parte del mundo, lamentablemente, atravesado por grandes asimetrías de distinto tipo, de tipo socioeconómico, y en el caso particular de la Argentina, asimetrías geográficas muy marcadas. Y nosotros entendemos a la conectividad y al acceso a los servicios TIC como un elemento que puede constituir una palanca de desarrollo y una palanca de igualación muy importante, ¿no es cierto? Si nosotros logramos un acceso verdaderamente universal a los servicios TIC y a la conectividad, vamos a poder superar más rápidamente el resto de las asimetrías que mencionaba recién, ¿no es cierto? Ahora, si no logramos ese objetivo y solamente pueden acceder algunos a los servicios TIC, lamentablemente se va a convertir en un factor que va a potenciar esas desigualdades, ¿no es cierto? Más en estos momentos donde muchas de las brechas para el acceso a derechos básicos, a servicios básicos como son la salud, la educación, el trabajo, están cada vez más mediados por la conectividad. Y esto era realidad antes de la pandemia y ahora se volvió, por supuesto, una cuestión urgente. Entonces, la conectividad tiene una importancia, digamos, excepcional, porque habilita al ejercicio efectivo de otros derechos que son muy importantes, ¿no es cierto? El derecho a poder expresarnos está mediado por la conectividad, a acceder a información, a servicios, como les mencionaba recién, básicos también, y además es un elemento clave de desarrollo, ¿no? Desde nuestra mirada también, porque no solamente lo
los derechos y los servicios básicos están mediados por la conectividad, sino también los procesos productivos cada vez están más mediados por la conectividad. Y una pyme para poder exportar servicios necesita, por supuesto, conectividad, y para la Argentina es un factor estratégico poder exportar más, y para no caer en estas crisis recurrentes que tenemos con las divisas, ¿no es cierto? Bueno, esa es un poco como la mirada general que tenemos de la cuestión. Cuando llegamos, la verdad que al muy poquito tiempo nos vimos enfrentados a la pandemia y a tener que administrar esa realidad, ¿no es cierto?, tan compleja, ¿no? En ese sentido tomamos, junto con el ENACOM y con ARSAT, algunas medidas que pretendían dar respuesta a los desafíos que nos planteaba la pandemia, que ponían mucha presión sobre la infraestructura, sobre todo, ¿no es cierto? Sobre todo sobre las redes fijas. Y es así como desarrollamos, en diálogo con, por ejemplo, con las plataformas de streaming, se logró que las plataformas bajen el bitrate para alivianar un poco la presión sobre las redes. Se promovió que se hagan acuerdos, digamos, de asistencia mutua, de compartición de infraestructuras ante eventuales cuellos de botella entre los proveedores mayoristas de Internet y varios proveedores minoristas también. Se trabajó también en cuestiones, por supuesto, de acceso. Ustedes saben que la pandemia trajo consecuencias económicas muy severas, y eso, digamos, afectó la situación de muchísima gente. Entonces, se trabajó con el sector TIC para que, con las empresas de servicios móviles, para que el acceso a la plataforma que había desarrollado el Ministerio de Educación, donde se alojaron todos los contenidos educativos, no genere, digamos, o ese consumo de datos no lo tengan que pagar los usuarios. Se hizo rating 0 sobre esa plataforma. En fin, una cantidad de medidas. Y al mismo tiempo tratamos de poner en marcha algunos objetivos más de largo plazo y que iban más allá de la situación de la pandemia, y que se cristalizaron, digamos, en un plan que denominamos Conectar, y que lo presentó hace algunos días el presidente de la Nación en ARSAT, en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Es un plan que vuelve a recuperar y pone un fuerte énfasis en la inversión pública en conectividad. No me voy a explayar mucho en los 4 ejes del plan, porque básicamente son las 4, digamos, verticales que mencionó Anabel, que tiene que ver con volver a poner en marcha el plan de desarrollo de la industria satelital, con un tercer satélite que va a integrar la flota ARSAT, que va a dar servicios de banda ancha, con pisada en toda la Argentina y en algunos países limítrofes, pero que va a tener como prioridad aquellas zonas rurales de muy difícil acceso por la geografía, ¿no es cierto?, donde no se puede llegar con otro tipo de conectividad terrestre. Además, el fortalecimiento de la red federal de fibra óptica, con el aumento de capacidad de la red a través de un recambio de equipos y un upgrade tecnológico, ¿no es cierto?, que va a permitir aumentar mucho la capacidad de la red, que, como bien dijo Ariel, se vio muy, muy estresada por el aumento del tráfico en la pandemia. Pero además vamos a invertir
en extender la red para llegar a más localidades, sobre todo localidades pequeñas, que, como bien explicó Anabel, la política también de precios de ARSAT hace que el servicio sea verdaderamente viable en localidades muy pequeñas, con un mega mayorista que está especificado y a un precio accesible para cooperativas y pymes, que son las que llevan, por supuesto, el servicio a los hogares en estos lugares, ¿no es cierto? También una inversión en la recuperación y la puesta en valor de la televisión digital abierta, que implica una renovación de la plataforma, una inversión en mantenimiento que no se hizo durante los últimos años, y que nos va a permitir tener una televisión digital fuerte también, para poder avanzar eventualmente con lo que es el apagón analógico, que está planificado para mediados del año que viene, por lo menos para comenzar, que va a ser un proceso en etapas. Y por último, el fortalecimiento del centro de datos también, que tiene que ver con tener, tecnologías que nos permitan almacenar el gran volumen de datos que administra el Estado y que lo gestiona, tener además capacidad de procesamiento de esos datos para tener un Estado más capaz, más ágil, que pueda implementar mejor las políticas públicas, y para eso necesitamos un centro de datos que pueda brindar servicios de nube a la administración pública y también a algunos privados, ¿no es cierto? Estos son los puntos fundamentales en términos de inversión pública del plan, pero que es un plan que también abarca otras cuestiones que son también muy importantes para la inversión. Sabemos que la inversión pública es muy importante, sobre todo para llegar a aquellos lugares donde el sector privado no tiene, los incentivos suficientes para ir, pero por supuesto entendemos que el sector privado cumple un rol fundamental, que la inversión pública no puede de ninguna manera reemplazar a la inversión privada, sino que se tiene que complementar. Y en ese sentido es muy importante para nosotros incentivar la inversión privada. Y quiero hacer una referencia, no quiero escaparle a la cuestión del decreto 690, que sabemos que en el sector, ha generado, por lo menos en algunos sectores, mucha preocupación respecto de cómo queda el esquema de incentivos para invertir y demás. Y el decreto 690 tiene 3 elementos, que es un congelamiento de precios hasta fin de año, es una medida excepcional por única vez, y en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? Donde ya se había realizado un aumento en marzo y donde, no les tengo que contar la situación social que está atravesando la Argentina, con planes, donde el Estado se está haciendo cargo incluso del pago de una parte importante de los salarios de muchas empresas pequeñas y medianas, y algunas grandes también, donde está asistiendo con programas de transferencia a millones y millones de personas que realmente han sido afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia también, que han sido muy graves, además de las consecuencias sanitarias. Es en ese marco donde se dicta una medida de emergencia, que es excepcional. El segundo punto del decreto es la declaración de servicio público en competencia de los servicios TIC, que también genera cierta preocupación en algunos sectores, pero
pero que no hay que asimilarlo con lo que es un servicio público tradicional, ¿no? Por eso la definición es servicio público en competencia, no es un servicio público monopólico de prestación estatal, ni nada que se le parezca. Esto lo que implica es un mandato de que el acceso tiene que ser universal, ¿no es cierto? Tiene que llegar a todos. Y finalmente también está el mandato de establecer unas prestaciones básicas que sean de carácter universal o que sean de mayor accesibilidad para la población, que es un elemento importante que también estamos trabajando. Y finalmente decirles que estamos en un diálogo muy fluido con todo el sector, con las empresas grandes, pero también con las medianas, con las pequeñas, con las cooperativas, con este ecosistema tan rico que existe en la Argentina alrededor de los servicios TIC, trabajando en la reglamentación del decreto para justamente disipar todas estas preocupaciones y generar mecanismos que sean verdaderamente ágiles y que no desalienten de ninguna manera la inversión. Además de esto, y les decía que al principio les contaba sobre los componentes del Plan Conectar que tienen que ver más con la inversión pública, pero también estamos trabajando y anunciaremos dentro de poco medidas más que tienen que ver con lo regulatorio, que faciliten el despliegue de infraestructura. Bueno, estamos trabajando en el reglamento de compartición y en una nueva norma que facilite todo lo que es el despliegue y lo que María José mencionaba en la introducción, que tiene que ver con las barreras a nivel de los gobiernos locales. Y que en este sentido también la declaración de servicio público es un respaldo jurídico, ¿no es cierto?, para poder implementar mecanismos que faciliten el despliegue de infraestructura digamos, en el territorio y en la relación con los gobiernos locales. Así que bueno, no sé cómo vengo de tiempo, pero sí, ya estamos acá. Un poquito excedidos, perdón. Que no te preocupes, Martín, no te quería cortar porque justo habías comenzado con un tema tan crucial como es el DNU para el sector y que por ahí puedan llegar a surgir algunas consultas también de esto. Te agradezco mucho tu presentación, muy clara cuál es la agenda del gobierno en cuanto al sector TIC. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Oscar León. Oscar León es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la CITEL, Organización de los Estados Americanos. Así que, Oscar, te paso la palabra. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, María José. Una buena tarde para todos los que escuchan y un especial agradecimiento para, a mis amigos Adrián Carballo, Jorge Cavalli y Oscar Mesano, que me invitaron a esta presentación, a acompañarlos nuevamente en estas sesiones de la Escuela de Gobernanza de Internet. Voy a compartirles una presentación. Me gustaría que ustedes me confirmen si la pueden ver correctamente. Permítanme, la busco abrir acá, un segundo. María José, ¿me confirma si la... Perfecto. ¿La puedes ver? Se ve perfecta. Bueno, es que tengo dos pantallas y se me mueve el contenido para otro lugar diferente. A ver ahí está. ¿Sigue la pantalla? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Yo creo que antes de mostrar los detalles del tema que me invitaron a mostrar el día de hoy, creo que es importante, por los que nos están acompañando, entender un poco qué
qué es la CITEL, qué es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y qué hace dentro de la OEA, dentro de la Organización de Estados Americanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la OEA es como el brazo de telecomunicaciones, de TIC, de Tecnología de Información y Comunicaciones al interior de la OEA. Fue creada en el año 1993 y lo que hacemos es trabajar en un marco, en los marcos regulatorios y políticos de los países a través de diferentes formas. Unas son las recomendaciones, otras son resoluciones y hay otros mecanismos bueno, son administrativos que son las decisiones, pero hay otro mecanismo y es el compartir las mejores experiencias, bien sea a través de procesos de discusión, paneles entre autoridades de los 34 países de las Américas y también de la industria, como vamos a ver un poco más adelante. Para poder hacer eso se tienen unos mecanismos formales de participación, mecanismos formales para poder tener o llegar a consensos y de alguna manera tener ya definido para todas las Américas justamente esas políticas de regulación o propuestas de recomendación para que se implementen en el resto de países. Además del trabajo en los marcos regulatorios, se hace un trabajo fuerte bueno, en ese gráfico voy a ir en sentido contrario a manecillas de reloj, en el tema de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, lo que hablaba María José de conectar a los no conectados, y al inicio de este panel, y es porque precisamente uno de los principales pilares que tiene la OEA es la equidad. Y dentro de esa base de la equidad debemos buscar llegar con el beneficio social a totalidad de la población en las Américas, y es allí donde a través de las cancillerías, los embajadores que hacen parte de las discusiones de la OEA, los mismos cancilleres en la asamblea anual que trabajamos, inclusive en la cumbre de las Américas en la que se reúnen los presidentes de las Américas, se llegan a decisiones que tienen impacto en los diferentes componentes de nuestras vidas. La democracia, los derechos humanos, las telecomunicaciones. En general hay una serie de definiciones que se toman desde el punto de vista de las altas autoridades de nuestros países. ¿Qué se hace acá? Tener esos mecanismos más operativos, un poco más técnicos, para que funcionen los acuerdos que se hacen a alto nivel. En este sentido hay elementos y coloqué solamente algunos pocos ejemplos, como el tema del combate al hurto y el tráfico de dispositivos móviles que tenemos en las Américas. Es una situación que está generando una cantidad importante de homicidios. Obviamente con la pandemia, el hecho de que las personas están aisladas, dependiendo del país, en sus casas, pues ha reducido parte de esto, pero cuando no es así, la cantidad de atracos, robos y daños personales por esta razón ha generado que inclusive se han tomado decisiones a nivel de las cancillerías de los ministerios de Relaciones Exteriores para evitar ese problema que tenemos en las Américas. Y dentro de otros elementos importantes dentro del desarrollo para las comunicaciones, nosotros trabajamos el llegar a los acuerdos para el uso del espectro, de las frecuencias, que puede entenderse como uno de los elementos del corazón para el funcionamiento de las telecomunicaciones. Aquí donde, para aquellos que no estén familiarizados, es importante homologar conceptos para que les funcionen sus teléfonos celulares, la quinta generación que está siendo adoptada en algunos de los países. Pues fue necesario y se adoptó a nivel de las Américas dentro de la CITEL una definición, una serie de frecuencias y demás hace aproximadamente unos 7, 8 años. Para que ustedes vean los satélites funcionando, pues hay acuerdos previos que se tuvieron que haber llegado a nivel de las Américas y luego se llevan y se discuten a nivel internacional dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por eso dejé de últimas este aspecto que dice gestión eficiente y armonización de espectro. Un ejemplo de esto justamente fue lo que se trabajó en la Conferencia Mundial de Radio. Es un trabajo que se hace con un organismo de Naciones Unidas, que es la UIT, y al interior de la UIT debemos llevar la posición que tenemos como América, defender y hacer que lo que estamos pensando quede
plasmado en un acuerdo internacional. Ese es el Tratado de Radiocomunicaciones. ¿Qué hicimos como CITEL? Llevamos más de 380 propuestas interamericanas, y esas propuestas interamericanas se discutieron, y después de todo el proceso se llegó a que se plasmaran el 98% de la posición que llevamos como Américas dentro de este tratado internacional. Entonces ese es uno de los trabajos que hacemos al interior de la CITEL. Para hacer esto no lo podemos hacer solo, es necesario que contemos con el apoyo de la industria. Y ustedes ven aquí en la pantalla, de pronto se ve muy pequeña, pero créanme que aquí hay aproximadamente 100 logos. ¿Quiénes están allí? Empresas satelitales, están gremios, muchos de los operadores de telefonía móvil, hay muchos consultores de telecomunicaciones también. En general, 100 entre privados, empresas y agremiaciones que hacen parte de nuestras mesas de discusión, que llevan propuestas, que discuten con nosotros y llegamos a esos acuerdos de consenso respecto a cuáles son las mejores posiciones frente a las Américas, frente a lo que debe hacer las Américas. Allí viene el listado de algunos de ellos. Si ustedes leen o alcanzan a leer algunos de los nombres, verán allí que justamente aparecen muchos de los reconocidos. Microsoft, Facebook, Verizon, a nivel de los operadores de telefonía también, bueno, me demoraría aquí mucho tiempo leyendo todos los que aparecen en el listado. ¿Cómo es que trabajamos? ¿Cómo es que hacemos esto? Dependemos de una estructura formal que les hablaba hace unos minutos, que es la que ustedes ven aquí en pantalla. Para esto existe una asamblea de la CITEL que se reúne cada 4 años. Justamente la última la hicimos en marzo del 2018 en Buenos Aires. ¿Y por qué Buenos Aires? Porque un país, eso es el encargado de, como tal, el ministerio, en este caso es la Secretaría, pero a su vez también el regulador, que es ENACOM, las autoridades encargadas de las telecomunicaciones en el país que recibe la presidencia, hacen la asamblea en dicho país. Y toma la presidencia del CONCITEL, que es como la parte directiva, durante 4 años. Y bueno, continuará Argentina hasta marzo del 2022 siendo presidente de nuestra junta directiva del CONCITEL. Y ya para la parte técnica, para el corazón de lo que trabajamos, tenemos 2 comités consultivos permanentes. Hay un comité que es para política, regulación, tecnología y en general todo el apoyo para los temas de desarrollo de TICs en las Américas, que es el comité 1, comité consultivo permanente 1. Y el otro que tenemos es para uso eficiente de espectro y órbitas satelitales. O sea, en general, los 41 usos de espectro que tenemos en las Américas, justamente es donde se discute. Aquí es donde Anabel ha participado en otras oportunidades, la misma Marilena, bueno, muchos de los que trabajamos en el sector vamos, discutimos y llegamos justamente a los acuerdos que finalmente van a verse reflejados, bien sea en las resoluciones, recomendaciones o en las defensas de nuestros acuerdos a nivel de las Américas. La presidencia del Comité 1, el de Política y Regulación, está Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en el caso del 2 de frecuencias, la presidencia tiene México y está a cargo el IFT, que viene a ser como el equivalente del regulador más manejo de espectro en México. Ya para mirar un poco más de detalle los temas que se revisan al interior del Comité 1, del CCP1, tenemos una serie de grupos de trabajo. Aquí sí estoy seguro que ustedes no van a ver la letra a través de la pantalla, pero les comentaré, ustedes me van a creer lo que aparece aquí. Y la información que les estoy acá mostrando es básicamente para comentarles que tenemos una serie de grupos de trabajo, y estos grupos de trabajo lo que nos permiten es discutir sobre los temas puntuales que deseamos definir en las Américas. Por ejemplo, hay uno de política y regulación, otro sobre despliegue de nueva tecnología y servicios, hay otro sobre la preparación y seguimiento a las conferencias mundiales. Ahí tenemos otros comités que es el 2, el de frecuencia que les decía, que tiene también grupos de trabajo para el tema de servicios terrestres, otro para satelitales, otro para gestión eficiente del espectro.
Para los que no están familiarizados con el tema de espectro, entendamos algo sencillo. Dentro de un carril en el que tenemos definido diferentes porciones para uso de espectro, si no logramos llegar a acuerdos entre los países, lo que va a generarse son interferencias graves en frontera que van a hacer que los servicios no puedan trabajar adecuadamente. O adicionalmente que los costos de los servicios sean completamente elevados, muy altos, porque no se han llegado a economías de escala, resultado justamente de homologar las frecuencias, homologar los equipos. Entonces, justamente son los acuerdos que hacemos a nivel de las Américas al interior de estos dos comités. Bueno, teniendo claro esto, entro ahora más rápido ya a las acciones estratégicas y es para entender un poco más a los acuerdos que hemos llegado con motivo del COVID-19, la pandemia. Antes de empezar, perdón que te interrumpa, Oscar, nos queda un minutito para poder terminar porque ya estamos medios cortos para los que nos quedan. Bueno, déjame, son 5 acciones, entonces déjame tratar de resumir en 3 minutos este tema. Entonces, las 5 acciones estratégicas incluyen, la primera de ellas, el de agilizar acciones para emplear cobertura de Internet y otros servicios. Aquí estamos hablando de acuerdos a través, como decimos, 8 mesas redondas, sentados ministerios, reguladores, la industria, y se discutió de manera práctica, un carácter pragmático, qué se requería para que funcionaran adecuadamente. De allí se llegaron a unas conclusiones que están siendo plasmadas en acuerdos que se van a presentar justamente para la reunión que tenemos en 2 semanas, para que salgan ya formalmente como un acuerdo de las Américas, y eso incluye temas como otorgamiento ágil de permisos de espectro y en general para despliegue de infraestructura. Eso incluye el de compartición de infraestructura, compartir espectro, mercado secundario de espectro, acceso dinámico de espectro y otros elementos más orientados a la instalación de infraestructura. La segunda acción tiene que ver con la conectividad de puntos estratégicos y es acciones en las cuales se motivó que se haga o se tomen acciones para asegurar que tenga conectividad en hospitales, en centros de acopio de alimentos, acopio de medicinas, en sitios estratégicos que aunque uno consideraría que es obvio, realmente muchos de ellos no tenían las condiciones adecuadas e inclusive continúa el esfuerzo para llegar justamente con lo que se requiere a estas localidades, a estos establecimientos. La tercera línea estratégica es la de promover el adecuado uso de Internet. Esto es, no obstante, hay medidas como las que han tomado en Argentina, México, Perú, Colombia para tratar de tener un servicio que sea prioritario. El hecho de que se asegure esto no significa que se pueda tratar de utilizar de manera sin tener control del tráfico que está realizando. Por eso hay medidas de tráfico que vienen haciendo los operadores y con base en divulgación a la ciudadanía se les trata de enseñar, de informar de qué manera se va a hacer y tener los hábitos adecuados para el uso de Internet. La cuarta es sobre el tema de operación, mantenimiento e instalación, que también, aunque parecería algo lógico, resulta que muchas localidades, los que dan los permisos, los alcaldes o los que están en estas zonas, en cada región de los países, muchas veces demoran la instalación e inclusive han habido situaciones en las que salimos como Acitel con comunicados para explicarle a la ciudadanía que no hay ninguna relación, no hay ningún efecto de la quinta generación con los temas del COVID-19. En Europa quemaron muchas estaciones base, hubo movimientos en contra de instalación de infraestructura y salimos justamente a aclarar que no hay relación entre estas dos cosas. Finalmente, la última estrategia está muy orientada hacia los temas de ciberseguridad y es inversiones importantes, no solamente para mantener y continuar con las necesidades de proteger desde el punto de vista de software los datos, sino también tratar de enseñarle a los usuarios, inclusive muchos de ustedes deben ser conscientes que en sus casas, cuando tienen los routers, los dispositivos para acceso a Internet, muchos de ellos tienen por defecto unas claves que vienen por defecto, vienen por fábrica, y cualquiera que tenga el manual de sus equipos puede entrar y cambiarlo si ustedes no toman acciones y modifican las claves de sus dispositivos. Entonces vienen desde ese nivel de usuario hasta justamente inversiones y acciones importantes por parte de los gobiernos y por parte también de los operadores de telecomunicaciones. Corto acá para mirar los otros temas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Oscar.
muy clara tu presentación. No me quiero seguir extendiendo, así que vamos a ir ahora con Alejandro Patiño. Alejandro Patiño es especialista en el sector TIC, coordinador de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe del AC 2020. Así que bueno, Alejandro, te pido los 10 minutos de presentación porque ya nos estamos extendiendo un poquito más del tiempo, aunque Olga me autorizó unos minutitos más. Así que adelante con tu presentación, Alejandro. Perfecto, María José. Bueno, un saludo, un gusto estar acá. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Olga, a Adrián. Un gran saludo. También un saludo a aquellos que me acompañan en el panel, Ariel, Anabel, Marilana, Martín, Oscar. Un abrazo y es un gusto estar acá junto a ustedes. Yo tengo una presentación, así que voy a compartir la pantalla. Espero que la puedan ver bien. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, la idea de la presentación es, yo creo, reforzar justamente aquellas participaciones que me antecedieron, hablar un poquito más cerca de la brecha de demanda, digamos, de la brecha de acceso, resaltar justamente la importancia de los proyectos de infraestructura y acceso y ponerlos en contexto, ¿no? En una realidad, digamos, bastante heterogénea en América Latina y el Caribe, donde hay una serie de brechas socioeconómicas, demográficas, geográficas y estructurales que obviamente condicionan el acceso a estas tecnologías que hemos visto en el caso de la pandemia, han llegado a ser críticas para mantener varias de las actividades económicas sociales de nuestros países. Antes de empezar, bueno, indicar que la CEPAL es una de las 5 comisiones de Naciones Unidas, de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas. Fue fundada en 1948, tiene sede en Santiago y entre sus principales mandatos está favorecer el desarrollo de los países de la región con diversos mecanismos de cooperación. Uno de estos mecanismos es justamente lo que tú comentabas, el ILAC, que es una plataforma, un foro de diálogo político que justamente este año ya cumple 15 años, donde periódicamente se reúnen aquellos responsables de las agendas digitales de los países y definen una serie de prioridades de política en materia digital a nivel regional. Bueno, ya siguiendo con la presentación, bueno, en realidad la presentación, la idea es compartir con ustedes algunos datos, algunos indicadores de una publicación que lanzamos hace algunas semanas atrás, en la cual tratamos justamente de hacer una mirada de los temas de acceso desde la pandemia, ¿no? Y un poquito ver cuáles son estas brechas condicionantes hoy en día, cuáles han sido un poco las medidas que también han adoptado los gobiernos frente a la pandemia y obviamente hablar de cuál va a ser el rol justamente de las tecnologías digitales para la materia de recuperación y la reactivación económica. Bueno, como primer tema, creo que todos coincidimos la importancia que han tenido las tecnologías digitales, las soluciones digitales, en todo el tratamiento y en todo, digamos, lo que ha sido enfrentar a la pandemia, ¿no? Todos aquellos componentes que tienen que ver con los temas de prevención y comunicación, el desarrollo de plataformas para temas de teletrabajo, de comercio electrónico, provisión de información bajo diferentes canales, ya sea en línea, centros de llamadas, etc. Todas aquellas, digamos, totalmente soluciones en materia de control y monitoreo, las aplicaciones de autodiagnóstico, algunos sistemas de triaje virtual y obviamente todas aquellas aplicaciones ya más focalizadas en materias de telemedicina, seguimiento a pacientes, etc. Entonces, realmente las tecnologías digitales han sido esenciales para enfrentar la pandemia, han sido esenciales para la resiliencia económica y social de los países y hemos visto también que desde los gobiernos una serie de medidas que se han aplicado, políticas, programas, proyectos para hacer frente justamente a la pandemia. No tengo en este momento ahorita el detalle sobre las soluciones digitales, pero en materia de conectividad, creo que Martín comentó algunas iniciativas obviamente en Argentina, pero en el resto de los países se han dado de igual manera. Los países de manera muy decidida, digamos, han promovido el mantenimiento de los servicios de telecomunicaciones con programas de asequibilidad,
otorgación de espectro y una serie, digamos, de otras políticas. Pero bueno, obviamente que la pandemia, digamos, lo que se ha hecho es desnudado de cierta manera la brecha digital existente en la región, nuevamente condicionada por temas socioeconómicos, estructurales. Hay todavía una brecha muy importante en materia de banda ancha fija, ¿no? Con una penetración del 14%, cuando en países, digamos, más desarrollados es alrededor del doble. Todavía hay una tercera parte de la población que no hace uso de Internet en la región. Hay 33% de los hogares urbanos que todavía no está conectado. Esta proporción es muchísimo mayor en el caso de los hogares rurales. En temas justamente demográficos, hay también brechas muy importantes en dos sectores de la población que obviamente son muy vulnerables por todo el tema de la pandemia, los niños y los mayores. 42% de los menores de 25 años y 54% de los mayores de 66 años no tienen hoy en día una conexión a Internet. Y bueno, el otro gran tema es obviamente el tema de asequibilidad. Si empezamos a ver un poco cuál es el grado de la asequibilidad de los hogares en la región, vemos que, por ejemplo, los servicios de banda ancha móvil y fija, tanto para el primer y segundo quintil, llega a representar entre el 14 y el 12% del ingreso per cápita de los hogares, con lo cual realmente es una carga económica muy importante. Esto es mucho mayor de algunos de los umbrales que en el marco de Naciones Unidas se han determinado como de referencia para justamente acceder a este tipo de servicios, que es básicamente el 2%. Con lo cual, obviamente, hay una serie nuevamente de condiciones socioeconómicas que están condicionando enormemente el acceso a estos servicios. Recordemos que hoy en día hay cerca de 32 millones de niños y niñas que no pueden hacer teleeducación, que no pueden acceder a los servicios de teleeducación, a Internet, viven en hogares que no están conectados. Nuevamente, si empezamos a observar estos datos en el caso de los quintiles de ingreso, esta exclusión es muchísimo mayor en los quintiles más pobres. Por ejemplo, más del 90% de los niños en los quintiles más pobres en Paraguay, El Salvador, Bolivia y Perú viven en hogares que obviamente no tienen acceso y por lo cual obviamente hoy en día son mucho más vulnerables a la exclusión y a las desigualdades socioeconómicas. Otra de las brechas que tiene que ver obviamente con la estructura productiva. Si bien hoy en día gran parte de las empresas de la región sí acceden, sí usan Internet, más del 90% de las empresas acceden a Internet, ¿no? Obviamente con matices si empezamos a observar por tamaño, pero si empezamos a ver otros indicadores, por ejemplo, solo un 32% de las empresas utilizan Internet, digamos, para relacionarse con sus proveedores, y una quinta parte de estas empresas, digamos, utilizan nuevamente Internet como canales de venta digital. Y nuevamente, digamos, ¿no? Estas son las condiciones que si las vemos por tamaño o por sector, llegan a ser muchísimo mayores. Materia de teletrabajo. Bueno, en el caso de teletrabajo, vemos que obviamente el teletrabajo va a ser una de las, podemos ver, y creo que hay un acuerdo universal, que es una de las grandes tendencias que se va a quedar, ¿no? Post pandemia. Pero hoy en día en América Latina simplemente el 21% de los ocupados está en condiciones de realizar teletrabajo, con lo cual hay nuevamente un 79% de la gente que está en alguna ocupación que efectivamente no puede realizar teletrabajo, y esto todavía, si se lo pone en contexto de altos niveles de informalidad en toda la región, es mucho peor, ¿no? Pensemos que cerca del 50% del empleo es informal en la región, entonces, con lo cual estos datos pueden ser todavía aún más, preocupantes. Bueno, ya para, digamos, tener alguna otra visión también sobre las brechas de género, lo que hemos podido observar en el caso de género, que es obviamente una de las otras brechas en materia, digamos, demográfica,
es la baja participación de las mujeres, obviamente, tanto en las carreras y en los estudios STEM, ¿no? Como en los empleos tecnológicos. Hay ahí dos gráficas, dos datos. El primero tiene que ver con la participación de las mujeres en ramas, digamos, relacionadas con las TICs, y donde vemos que si bien a nivel regional casi el 1.6% del empleo en estas ramas es masculino, es decir, un porcentaje bajísimo. Cuando lo vemos por una mirada de género, esta proporción es inclusive casi la mitad, ¿no? Es alrededor del 0,9%. En la gráfica de abajo, digamos, hemos tratado de observar de manera similar un poco cuál es el comportamiento en el caso de las plataformas en línea, ¿no? Las plataformas de empleo en línea, y ahí hemos podido observar que obviamente la región tiene, si observamos la oferta y la demanda, hay una brecha, digamos, de oferta, sobre todo en aquellas ramas que están muy vinculadas a los temas de TI y de programación, ¿no? A nivel general, a nivel obviamente de varones, pero nuevamente, si observamos el caso de las mujeres llegan a ser cerca de una cuarta parte, ¿no?, de la oferta laboral nuevamente en estas ramas intensivas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, estos son dos datos, yo creo, que vienen a resaltar algo que bueno, que se conoce, y es obviamente nuevamente la baja participación de las mujeres en estos sectores que son tan importantes justamente para el desarrollo tecnológico, productivo y la dinámica sectorial. Bueno, simplemente digamos, para concluir y para estar dentro de los márgenes de tiempo, sé que estamos bastante cortos, nuevamente, resaltar la importancia de las políticas digitales, de las agendas digitales, de las tecnologías digitales para todos los planes. Hoy en día varios de los gobiernos ya están presentando planes de recuperación y reactivación económica. Estas tecnologías van a ser esenciales todavía para seguir enfrentando la pandemia, pero van a ser esenciales también para la reconversión productiva, tecnológica, económica de nuestros países. Entonces, bueno, simplemente, digamos, tocar esos puntos, compartir esos puntos con ustedes. Nuevamente, estos datos están en una publicación que sacamos hace algunas semanas. Ahí compartí el vínculo y que todos pueden descargar, y ahí podrán, digamos, encontrar más información sobre estos indicadores y otros. Así que, bueno, nuevamente gracias y quedo hasta acá. Muchas gracias, Alejandro. Creo que en tu presentación queda muy claro cómo a través de esta situación de pandemia ha salido a luz se ha notado más aún la brecha digital que existe en la región. Muchas gracias por haber cumplido con tu tiempo, y bueno, luego tendremos un minutito para hacerte alguna pregunta al respecto de tu presentación. Por último, va a cerrar con nosotros Marilena Méndez Jiménez. Ella es secretaria general de ACIET y también es parte de nuestro grupo de Chicas TICs. Marielena, adelante, y te pido también a vos colaboración respecto al tiempo de la presentación, así nos quedan unos minutitos para hacer una pregunta, aunque sea para cada uno de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Majo. Un saludo al señor subsecretario, a Olga, a Adrián y Oscar. Muchas gracias por estar acá. Yo tengo el honor de estar acompañando la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet desde el año 2014 en forma ininterrumpida, y bueno, esta vez la pandemia tampoco no nos permitió vernos, pero no interrumpió la escuela, que me parece genial. Voy a compartir una presentación. ¿Sí se ve ahí? Perfecto. Ok, gracias. Bien, muy brevemente, ACIET es una asociación que nace en el año 1982 y está conformada por empresas públicas y privadas que operan en el sector telecomunicaciones, y nuestro trabajo básicamente es el de promover el diálogo público-privado para el desarrollo de las
telecomunicaciones y la transformación digital en nuestra región. Bien, también tenemos un centro de pensamiento que es el Centro de Estudios de América Latina, en la cual también desarrollamos estudios con sentido estratégico con asocio a diferentes empresas consultoras. Y la idea nuevamente es siempre la mejora del el mercado, la competitividad y la transformación digital de nuestra región. Empezando y en el entendido de que la escuela tiene la virtud de mezclar profesionales así como estudiantes universitarios e incluso entiendo este año hasta estudiantes de colegio, lo cual es formidable. Voy a tratar de ser muy didáctica e ir incrementando un poco en la complejidad de la presentación. Bien, como decía Olga al inicio, la infraestructura de telecomunicaciones es la capa de abajo, la capa que soporta la parte física de la red y la parte que soporta los otros elementos que componen la digitalización en realidad. Entonces, pasamos por la definición y yo quisiera detenerme en la definición de la Real Academia Española que dice, se llama infraestructura el conjunto de los servicios y las obras que se necesitan para que algo funcione de manera correcta. Es decir, la digitalización no funciona sin la capa principal de infraestructura de telecomunicaciones. También la infraestructura de Internet, de acuerdo con Internet Infrastructure Coalition, dice la infraestructura de Internet es el hardware, medios de transmisión y software usados para conectar computadoras y usuarios sobre la Internet. Partiendo de ese punto, tenemos que la infraestructura de Internet, hay dos tipos de infraestructura de Internet, infraestructura activa e infraestructura pasiva. Y es diferente y hay muchas diferencias entre sí. Pero lo más importante de esto desde la perspectiva del sector privado es recalcar que durante estos años, del 2008 al 2015, más del 80% de las inversiones en telecomunicaciones son hechas por la inversión privada, entendiéndose inversión privada por los operadores de mercado. Caso contrario son otros sectores de la economía, por ejemplo, el transporte, la energía y el agua, donde particularmente en transporte y agua, el grueso de las inversiones son inversiones públicas. En la energía estamos ahí como a la mitad, pero en telecomunicaciones es totalmente claro que la inversión es por parte de los operadores. Y en esto hay que recalcar que hay dos tipos de costo. Los costos de capital, o sea, que es el dinero que yo tengo que poner para desarrollar infraestructura, y los costos de operación y mantenimiento. Es decir, una vez que la infraestructura está levantada, esa infraestructura requiere más inversión, pero ahora como costos de operación y mantenimiento para mantenerla funcionando. Si nos vamos a la infraestructura activa, tenemos ahí enrutadores, fibras, antenas, etcétera, y ahí podríamos seguir. Pero para que nos demos una idea de la densidad de esto, en este momento en el mundo hay 5.000 millones de kilómetros de fibra instalada. Estamos hablando de fibra submarina, fibra aérea, fibra soterrada, fibra en las edificaciones. Y si suponemos que hay 32 fibras por cable, tendríamos unos 138 millones de kilómetros de fibra instalada en el mundo. Eso es mucho dinero en inversión y mucho dinero en operación y mantenimiento. Pero si nos vamos a la infraestructura pasiva, también es así. La infraestructura pasiva es aquella que es infraestructura de soporte, donde también hay inversión privada. Estamos hablando de las torres, los ductos, los postes, todos aquellos elementos de soporte que permiten que sobre ellos se monte la infraestructura activa. En este momento en Latinoamérica tenemos unos 186.864 torres de telecomunicaciones instaladas en Latinoamérica. Cabe señalar que de esto, más de la mitad son torres de telecomunicaciones de operadores de bienes raíces, en el sentido de que son torres de telecomunicaciones que no pertenecen a los operadores, sino que se les alquila a los operadores.
Sin embargo, siguen siendo los operadores la única parte de esta ecuación que es regulada, ¿verdad? Y entonces ahí nos lleva a otros temas. Bien, ¿qué pasa con las inversiones en infraestructura para nuevas tecnologías? Cuando nosotros estamos hablando de la 5G y estamos hablando nuevamente de CAPEX y OPEX, o sea, gasto de capital y gasto de operación y mantenimiento. Tenemos un gráfico que nos presenta McKinsey y nos dice que primero, el crecimiento de la disponibilidad de fibra de backhaul, o sea, fibra de transporte que lleva información de un punto a otro, se requiere que incremente entre el 80 y el 100% para cuando lleguemos al 5G. Además, lo que se conoce como la suma del CAPEX y OPEX, que es el TCO, sin incluir el core de la red, o sea, los equipos base dentro de la red, tenemos que por cada porcentaje de aumento de velocidad hay un aumento en el costo de la infraestructura. Si nosotros estamos con un 25% de incremento en datos que trasiegan por la red, hay un 60% de incremento en el TCO. Si hay un 35%, un 110%. Y si hay un 50%, un 300%. ¿Esto qué significa? Que las inversiones que ya se han hecho, como ya vimos, son muchas, muy altas, pero ahora, de aquí en adelante, con los aumentos tecnológicos, aún más va a requerirse el aumento de las capacidades de las redes. Y que se estima que para una red 5G habrá un aumento de 3 a 10 veces el número de sitios de las redes. Esto significa que si nosotros pretendemos seguir manejando las capacidades, o sea, seguir aumentando las capacidades de las redes, seguir conectando a cada vez más personas que están en el mejor interés de todos, esto significa que vamos a tener que invertir ahí aún mucho más dinero y que el reto es de aquí en adelante aún mayor. Se estima, de acuerdo a un estudio también del CETLA, que se requieren unos 161,000 millones de dólares en inversión en América Latina solo para llegar a niveles de conectividad de países más desarrollados. Es decir, la cantidad de millones de dólares que requerimos para llegar a esos niveles de conectividad es muchísima. Ninguna de las partes de la ecuación y ninguno de estos elementos que están sobre las redes, es decir, todas las políticas públicas, todas las consideraciones regulatorias, el interés público de que reviste que más personas estén conectadas, tendrán que tener muy claro que las inversiones son tan grandes que solo juntos podemos sacar la tarea. Y esto nos lleva a un tema que ya se ha discutido aquí, que es la brecha digital. La brecha digital no es sino la diferencia de conectividad y uso de las TIC entre individuos, hogares, negocios, y tiene dos perspectivas. Tiene las perspectivas de la parte geográfica, o sea, hay lugares donde la conectividad no llega porque las inversiones no se pueden recuperar dentro de esos lugares. Y hay familias, individuos, empresas que estando en lugares donde sí hay conectividad, no pueden hacer uso de esa conectividad porque sus ingresos no les permiten cubrir el costo de esa conectividad. Entonces, aquí hay brechas de diversa índole. Hay brechas de acceso, es decir, si no estoy conectado porque no hay disponibilidad. Hay brechas de uso porque aunque hay conectividad, no puedo hacer uso de ella porque no la puedo pagar. Y además hay brechas de apropiación, es decir, que aunque yo pueda pagar y estoy cubierto por una red, no hago uso de la red porque no me parece útil, porque no conozco cuál es el verdadero beneficio que me genera la conectividad. Entonces tenemos brechas de muy diversa índole y estas brechas son
un blanco en movimiento. O sea, aquello que considerábamos brecha hace 10 años, hoy ya no es brecha. Sin embargo, de aquí en adelante, con los adelantos tecnológicos, también tenemos que tener cuidado que no se abran nuevas brechas y donde haya una hiperconectividad, como decía Majo al inicio, en algunas zonas y en otro lado haya desconexión. Entonces, todos estos elementos, si ustedes ven, el punto común es la infraestructura. Sin infraestructura, realmente no podemos llevar los servicios y los beneficios. La infraestructura ha variado mucho en el tiempo y los mercados de telecomunicaciones también han variado mucho en el tiempo. Han variado en escala, que es el aumento del número de líneas de comunicación, puntos de acceso, densidad de la infraestructura por kilómetro cuadrado, etc. Tenemos diferencias en los niveles de competencia, o sea, antes estas redes eran consideradas monopolios naturales, es decir, que no podía introducirse competencia, y cuando entran la telefonía móvil hace muchos años dice, sí hay competencia, sí puede haber competencia aquí, y hoy por hoy hay múltiples operadores en cada uno de estos mercados, también invirtiendo en infraestructura. Luego tenemos un cambio en los servicios. Antes los servicios, todos los servicios amortizaban la infraestructura. Es decir, si yo tenía una línea telefónica y lo que tenía servicio fijo de telefonía fija, ese servicio de telefonía fija amortizaba, es decir, pagaba la infraestructura. Sin embargo, hoy hay una cantidad enorme de servicios sobre las redes en esas capas superiores. En la tercera capa hay una cantidad de servicios muy importantes, una multiplicidad de actores y un modelo de negocio distinto. Y aquí vuelvo a decir que siguen siendo los operadores de telecomunicaciones por un asunto histórico los únicos regulados dentro de toda esta ecuación. Y bien, eso me lleva al rol del regulador. El regulador de telecomunicaciones, que es una entidad pública que tiene la obligación de velar por el bienestar del mercado de telecomunicaciones y de instalar los incentivos correctos, ha evolucionado también, y si no lo ha hecho, debe hacerlo. O sea, pasa de un rol de regulador, de comando y control, es decir, yo sé lo que sé y ordeno que se haga, a ser un promotor de la inversión, porque como ya vimos, la inversión es tan grande que es necesario que haya una promoción, un empuje, un enganche por parte de las autoridades públicas a efectos de que esto se dé efectivamente. Entonces requerimos más seguridad jurídica, menos riesgo de la inversión. Entre más riesgo haya inversión, más cara es la inversión, más caro el financiamiento y por ende más caro el proceso de desarrollo del elemento básico. Si nos vamos al caso de la pandemia, hay un estudio reciente sacado por Standard & Poor's que estima, en base a un modelo económico, cuánto pueden haber perdido o cuánto podrían estar perdiendo los operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica. Esta firma afirma que, perdonando la redundancia, que entre el 2.6% y el 14.2% se ha reducido la cantidad de ingreso hacia los operadores. Esto dependiendo de muchos aspectos, pero podemos hablar de la extensión de los lockdowns, o sea, de los encierros, de las devaluaciones de las monedas locales, de las dificultades para el desarrollo de infraestructura. Y eso podría limitar en forma importante para este año también las inversiones de capital, centrándose únicamente en aquellos elementos que sean de corte estratégico y podrían estar variando entre el 10% y el 20% negativo. Entonces, si ustedes ven, tenemos toda la ecuación completa. O sea, tenemos la infraestructura como la base, que la inversión es básicamente hecha por los operadores, que la inversión requerida para llegar a niveles de conectividad de países más desarrollados es muy amplia, que además tenemos el compromiso del cierre de la brecha digital y encima de eso tenemos una pandemia que nos compromete el ingreso de los operadores.
Entonces aquí quisiera dejar algunas ideas fuerza adicionales. Los operadores requieren más estabilidad y seguridad jurídica para poder acometer estas inversiones. Que en el centro del desarrollo de infraestructura debe haber alianzas público-privadas, donde privilegiemos el mediano y largo plazo contra el corto plazo y las carencias que tengamos desde la perspectiva de los ingresos en términos de pandemia. Es decir, que el Estado comprenda que esto hay que impulsarlo conjuntamente. El uso efectivo de los recursos públicos para el cierre de la brecha digital. Si se invierten recursos públicos para el cierre de la brecha digital, deben ser de ambos lados, o sea, de la oferta, infraestructura, de la demanda, de la posibilidad de soportar a estas familias que no pueden adquirir el servicio. Y además tienen que ser proyectos muy focalizados, basados en datos sobre pobreza, tienen que ser con precisión quirúrgica a efectos de que no haya distorsiones en el mercado y no se generen pérdidas mayores hacia los operadores cuyo interés básico es seguir en el negocio y seguir conectando más gentes, porque esa es la lógica que hay detrás del negocio. Para esto se requiere, ya voy a terminar, una regulación técnica equilibrada y predecible. Bien, esto ya lo dije, las redes de telecomunicaciones, y aquí hay una serie de elementos que les dejo para que puedan revisar cuando les entreguemos las presentaciones. Y con esto quiero nada más cerrar que hay que redimensionar el rol del regulador, simplificar, flexibilizar la regulación, incentivar la inversión, sobre todo seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Clarísima tu presentación, excelente como siempre. Lamentablemente estamos con el tiempo justo. La tengo a Olga que me está pidiendo por favor cerrar. Así que ella tomará las preguntas que surjan del panel y luego las intercambiaremos porque realmente nos quedamos muy cortos con el tiempo. Cada uno de los actores, cada uno de los participantes ha tenido una forma muy clara de compartir cuáles son las prioridades y las necesidades del sector para poder seguir conectando cada vez más a la región. De mi punto de vista fue un diálogo muy enriquecedor, donde cada uno puso los conceptos fundamentales, las necesidades, de nuevo vuelvo a repetir, las prioridades para seguir potenciando y promoviendo la transformación digital en el sector. Pero creo que es clarísimo y es muy importante que existan, como dijo Marilena recién, las alianzas públicas y privadas para poder seguir generando inversiones en el sector y es imperativo de mi punto de vista que existan políticas públicas que garanticen un ecosistema digital fuerte y competitivo en el sector TIC. Así que agradezco enormemente a cada uno de los disertantes. Fue un placer para mí poder moderar este panel, este prestigioso panel, como dije al principio. Y ahora sí la voy a dejar a Olga para que pueda dar cierre al panel y pueda seguir con el próximo que está en la cola de la llamada. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Majo, querida. ¿Vieron cómo es que dicen en la tele que el tiempo es tirano? Bueno, esto es un estudio de televisión donde estamos nosotros, así que es como la tele. El tiempo es tirano. Tenemos otro panel en 10 minutos y necesitamos cambiar las señales. Hay toda una mezcla de señales de Zoom y de video que necesita un poquito de tiempo. Les agradezco muchísimo. Creo que podríamos hacer un evento entero con el tema. Agradezco, no me quiero olvidar de nadie, a Ariel, a Anabel, a Mariliana, a Martín, a Oscar, a Alejandro y por supuesto a la querida María José, que se ha tomado un trabajo enorme para coordinar este panel. Lo que más extraño de esta virtualidad es el aplauso final, que siempre lo pido en la audiencia, así que les mando un aplauso virtual. Un afectuoso cariño desde aquí de Buenos Aires, que sigan todos con buena salud y que estén bien y nos estamos viendo en la virtualidad. Muchísimas gracias por participar y seguimos en contacto. Nos vemos en 10 minutos con el panel de 5G IoT y después el último panel del día, Wi-Fi del futuro. Nos vemos en un ratito.